unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles? Y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Versículo 27, mis amados: porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles, y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Versículo 29, mis amados: ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, con denuedo, mis amados. Versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Versículo 32, mis amados, que veremos la semana que entra, pero quiero leer esta parte. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según su necesidad. Y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta tarde ya queremos darte gracias, Dios, porque con un solo sacrificio Cristo se presentó en tu misma presencia, Dios, para que ahora nosotros podamos acercarnos, mi Dios, con toda confianza y aún podamos contar cuán grandes cosas ha hecho Cristo por nosotros, mi Dios. Ruego en esta mañana que traigas a nuestra mente más Cristo y que podamos despojarnos del peso y del pecado, que podamos, mi Dios, recordar que tu palabra es perfecta, que convierte el alma. Guárdame a mí, Señor, de hablar lo que yo quiero y habla tú, mi Dios, a través de tu Espíritu Santo y a través de mi boca, Señor. Habla, corrige lo deficiente, instruye, exhorta, para que todos veamos a Cristo y descansemos en Él y confiemos en Él y corramos en pos de Él. Que aún el que está cansado y cargado vaya a Él, que podamos recordar que solo en Él hay descanso y paz para nuestra alma, mi Dios. Ruego en esta mañana para que podamos hablar de parte tuya y pues Dios, que tu palabra sea como esa espada de doble filo que penetra y aún, mi Dios, si hay algún pecado oculto en nuestro corazón, tú lo disciernas y lo saques a la luz para que lo podamos llevar a Cristo, mi Dios. Doy gracias en esta mañana por esta tu iglesia que Cristo compró con su sangre y dame sabiduría de cómo alimentar a tu pueblo, Señor, a cada uno de acuerdo a tu necesidad. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? Mis amados, la idea central de este pasaje es amenazados, libres por Cristo y la obra continúa. Esa es la idea central. Amenazados, libres por Cristo y la obra continúa. Mis amados, estamos estudiando la serie en el libro de los Hechos de una manera secuencial o consecutiva, hermanos. Estamos pidiéndole al Señor que hable a su iglesia, hermanos. Y mis amados, Dios de una manera soberana había permitido que los discípulos estuvieran frente a las autoridades, mis amados. El Espíritu Santo les había llenado y no era la única vez, mis amados. Esto llama mi atención porque en Hechos capítulo 2 ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, el Espíritu Santo no es una energía, sino es una persona. Y eso lo veremos más adelante en el caso de Ananías y Zafira, hermanos más. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos ha convencido a nosotros de nuestro pecado, de nuestro engaño, de lo que Cristo hizo por nosotros y nos ha llevado a confiar en Él. Así que, mis amados, en esta
En esta tarde ruego al Señor que nos ayude a reconocer, mis amados, que aún las amenazas no vienen de parte del pueblo de Dios, hermanos. Las amenazas siempre vienen del enemigo. Y el enemigo, hermanos, usará a su pueblo o a sus hijos para pecar en contra de Dios. Mas algo llama mi atención, mis amados, y no vamos a llegar ahí hoy. Yo les voy a pedir que ustedes lean con calma en casa. Hechos capítulo 5, hermanos. El enemigo siembra en el corazón de un matrimonio, hermanos, para que pequen contra el Espíritu Santo, hermanos, y aún que yo estoy convencido que ellos son parte del pueblo de Dios, hermanos, y ellos mueren, hermanos. Vayan conmigo, quiero que veamos un versículo, porque podemos pensar y decir, bueno, es que el enemigo usa a ellos, sí, pero vean lo que dice en el versículo 3, hermanos, del capítulo 5. Esto lo llegaremos más adelante. Después de que la iglesia gozaba, hermanos, de la libertad de los discípulos, versículo 3, pero Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado quién? Satanás, hermanos. Satanás tu corazón. Ahora, yo puedo preguntarles, ¿Satanás puede llenar su corazón? Sí. En el momento que nos alimentemos de algo que no sea esto, hermanos, Satanás puede llenar tu corazón con cosas que no son verdad. Él lo puede hacer. Él usa, mis amados, las redes sociales, él usa la televisión, él usa cosas que no son verdad para atacar tu mente y hacer creer cosas que no son santas, mis amados. Ahora, eso lo veremos creo que en 2 domingos más, pero mis amados, ahorita vamos a ver, hermanos, cómo la iglesia se regocijaba porque después de que ellos estuvieron orando, que es lo más seguro que la iglesia estuvo haciendo, hermanos, cuando los apóstoles estuvieron en la prisión y frente a las autoridades, hermanos, ¿qué hacía la iglesia? Oraba, hermanos. Ellos sabían que el Señor había permitido que ellos fueran llevados a la cárcel y aún podemos ver ahorita, veremos cómo el Señor es soberano, hermanos, su soberanía. No sale nada fuera del control, aún el que ellos fueran amenazados y puestos en libertad. Dice el versículo 23 y quiero que vayan conmigo ahí. Así que, hermanos, dice, y puestos en libertad. Niños, ¿quién fue puesto en libertad? Los apóstoles, hermanos. Pedro y Juan, dice el capítulo 4, versículo 1, ellos son los que son llevados y arrestados, hermanos. Ellos son puestos en libertad, hermanos, después de que ellos son amenazados. La semana pasada, mis amados, vimos, vayan al versículo 21, versículo 18, cuando los llamaron, estos son las autoridades, les ordenaron, vean qué les ordenaron, no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron, ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, dice el versículo 13 que ellos eran hombres sin letras y del vulgo. Eran hombres ignorantes, vistos a los ojos de la gente. Pero hermanos, ellos habían estado con Jesús, dice el versículo 13, por 3 años, casi 3 años. Hermanos, ¿qué era lo que pasó después de estos 3 años? Lo que ellos vieron que hizo Jesús, hermanos, al haber creído en Él y haber sido llenos del Espíritu Santo, hermanos, ellos pudieron hacer esto. Ellos no fueron a una escuela, ellos no fueron a un seminario, hermanos, ellos no fueron a capacitarse a la mejor preparación, hermanos. Ellos estuvieron con Jesús. Así que, mis amados, si tú y yo podemos decir es que yo soy ignorante, es más, yo no sé ni leer, bueno, pero se notará cuando estés con Cristo, será visible. Y dice que ellos son amenazados, versículo 21, y después de amenazarlos otra vez, esto tiene que ver, hermanos, con una amenaza con violencia, hermanos. Los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos. Hermanos, ¿por qué los iban a castigar? Habían, por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Cristo, se había sanado un hombre, 5,000 hombres, hermanos, habían entendido su pecado. Y después de esto, mis amados, era una iglesia de más de 10,000 personas, ¿se imaginan esto? Ahora, mis amados, dice aquí, después de amenazarlos otra vez y dejarlos ir, no hallando la manera de castigarlos. Ahora, mis amados, en ocasiones nosotros seremos castigados por cosas que hacemos mal, pero aquí ellos no habían hecho nada malo, hermanos. Ellos estaban padeciendo por Cristo. No estaban padeciendo, dice Pedro, por entrometerse en lo ajeno, por chismosos. No, ellos estaban padeciendo por Cristo, hermanos. Mas, sin embargo, a ellos los amenazaron y ellos dijeron, no nos interesa, yo voy a seguir hablando de Cristo. No me interesa que la gente no quiera oír, que la gente no quiera escuchar, yo voy a seguir hablando. Y recuerdan lo que les decía, que probablemente, muy probablemente, hermanos,
Pablo estuvo en esa situación ahí, hermanos. El Señor empezó a obrar en Pablo. Así que, mis amados, es ahí donde yo animo a los que tienen hijos o padres o madres sin Cristo, que le sigan hablando del Señor, hermanos. Ellos predicaron el Evangelio, fueron amenazados, y hasta Hechos capítulo 9, hermanos, Pedro se convierte a Cristo, Pablo se convierte a Cristo, hermanos. Así que, hermanos, no nos cansemos de hablar del Señor. No importa que la gente nos diga, ya no me hables más. Ahora, mis amados, sí dice el Señor Jesús que no echemos las perlas a los cerdos. ¿Esto qué quiere decir? Ya cuando llegamos a platicar con alguien y esa persona se burla de Jesús, se insulta, yo creo que ahí deberíamos pedirle al Señor prudencia para ya no tener esas reuniones, hermanos. No digo que nos vayamos a un cerro a vivir, hermanos, pero debemos tener cuidado quién realmente quiere recibir, hermanos, y no perdamos tiempo en gente que no quiere seguir a Cristo. Creo que ese es uno de los problemas nuestros también. Así que, hermanos, ellos son amenazados, los dejan ir, no había manera de castigarlos, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en que había realizado este milagro de sanidad tenía más de ¿cuántos? 40 años. Hermanos, amados, llama mi atención también que el versículo 30, quiero que vayan conmigo ahí, del capítulo 4, Hechos 4:30. Ellos estaban orando y dice, mientras extiendes tu mano, ¿la mano de quién, hermanos? Del Señor, para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, nosotros deberíamos pedir al Señor que Él siga obrando con poder, hermanos, que aún podamos ver a alguien que está a punto de morir y oremos y Él conozca a Cristo, hermanos, y si Dios determina sanarlo y salvarlo, lo haga, hermanos. No deberíamos limitar al Señor, de cierta manera, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que, hermanos, ellos oraron para que siguieran haciéndose señales, prodigios. Hermanos, creo que somos tan cortos de vista que empezamos a perder de vista al Señor que tenemos como nuestro Señor, hermanos. Que aún con una sola palabra, hermanos, al llamar a su amigo, hermanos, se levantó de la muerte, hermanos. Lázaro, ven fuera. Hermanos, nosotros deberíamos orar recordando que Cristo ahora ya ha hecho el sacrificio y que Él está a la diestra y que Él dice, pidan, yo quiero que pidan. Pídanle a mi Padre todo lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. El problema, mis amados, es que Santiago dice que pedimos mal. Pedimos para gastar en nuestros deleites. Ay, Señor, dame un mejor trabajo, dame más dinero, dame un mejor carro, dame mejor. Hermanos, deberíamos pedir más Cristo. Quiero ser más como Cristo, quiero hablar más de Él, quiero recordar que mi vida está escondida con Cristo en Dios y que esto es temporal. Mis amados, creo que pedimos mal, por eso no recibimos, hermanos. Así que, mis amados, deberíamos seguir pidiendo para que el Señor siga obrando. Mis amados, esta es la primera vez. Está bien, no importa que llore, hermana, porque alabe al Señor con su llanto, no pasa nada. Dice el versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ahora, hermanos, esto no es chisme, esto no es murmuración, esto no es una queja, hermanos. Esto es, oigan, es que ellos nos dijeron esto, pero nos dejaron en libertad, ellos nos amenazaron, les volvimos a predicar el evangelio. Hermanos, ellos no estaban chismeando. El problema que muchas veces nosotros nuestras conversaciones para hablar de algo no es hablar del Señor, hermanos, pero ellos no están murmurando ni se están quejando. Ellos no llegaron, es que nos golpearon, pobre de mí, mira los golpes que me dieron una cachetada. No, ellos estaban hablando cómo el poder de Dios, hermanos, estaba obrando al convertirse en muchas personas. Aún vemos al final del capítulo 5, si no mal recuerdo, que había muchos sacerdotes que obedecían a la fe, hermanos. Mas, sin embargo, ellos fueron a dar testimonio, mis amados, de lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. A pesar de que ya no estaba entre ellos, Él estaba sentado y ellos habían visto la conversión y el denuedo que el Espíritu Santo les había dado para hablar, hermanos. Así que, mis amados, hay un pasaje en Mateo 5:12, no lo busquen. Dice, gócense y alégrense porque su galardón, ¿recuerdan cómo es? Grande en los cielos, hermanos. Así que, mis amados, no solo es creer en Cristo, lo veíamos la semana pasada, sino también es padecer por Él. Probablemente estás padeciendo, las personas a tu alrededor se están alejando porque estás hablando de Cristo, estás diciéndoles y anunciándoles que si no se arrepienten se irán al infierno y las personas se están alejando. Bueno, ¿qué deberías de hacer? Gozarte y alegrarte porque tu galardón es grande en los cielos.
De hecho, dice Proverbios 22, hermanos, que el que gana almas es sabio. Es sabio, hermanos. Y Cristo es el ganador de almas. Él es ese que vino a ganar almas. Pero aún si tú te procuras compartir el evangelio, no importa que la gente no crea, Dios te ve como alguien sabio, alguien que está edificando su casa sobre la roca. Así que, mis amados, esta es la primera vez después de la muerte y resurrección de Cristo, hermanos, que el Señor permite esta aflicción. ¿Y saben para qué lo hizo, hermanos? Para probar la fe de sus discípulos. El Señor estaba probando lo que había en ellos, hermanos. Llamaba mi atención que estos dos discípulos, Pedro y Juan, hermanos, fueron los que estuvieron más de cerca en el juicio de Jesús. Ellos estuvieron ahí, hermanos. Ellos vieron cuando aún lo acusaban de cosas que no eran ciertas. Y ellos dos, Pedro y Juan, tuvieron acceso, hermanos, al juicio o a los juicios que se le hicieron a Jesús. ¿Quiénes son los primeros que van a comparecer ante estos mismos? Los que vieron, los que estuvieron más cerca, hermanos. Y llama mi atención porque entre más cerca estés del Señor, entre más cerca estés padeciendo por Cristo, probablemente padezcas más, pero tu galardón es grande en los cielos. Así que, mis amados, no se requiere mucha imaginación para saber, mis amados, que la iglesia estaba orando. Ellos estaban orando sabiendo que aún lo que pasara, aún si les daban muerte a ellos, el Señor iba a ser glorificado, mis amados. Así que, mis amados, ellos oraban, la iglesia oraba, hermanos, porque ellos fueran valientes, hermanos, para predicar de Cristo. Mis amados, Dios es quien gobierna el mundo, no Satanás. Probablemente tú has creído que es Satanás, el diablo, los demonios. Hermanos, es el Señor el que gobierna. Ellos son amenazados, ellos son libres por Cristo, hermanos. ¿Y saben qué sucede? La obra continúa, la obra no para, hermanos. Yo puedo morir, todos los que estamos aquí pueden morir, hermanos, y la iglesia del Señor va a prevalecer. Podemos decir, no, pero es que importa que no, hermanos, el que importa es Cristo, y lo que importa es que los que están aquí y los que están afuera escuchen de Cristo, hermanos. El Señor prometió que aún las puertas del Hades, ¿recuerdan? No prevalecerá. Hermanos, aún el infierno, hermanos, no prevalecerá, hermanos. Porque a todos los que Dios llamó, hermanos, no pasa nada. A todos los que Dios llamó, mis amados, el Señor va a preservar. Así que, mis amados, ¿cómo son nuestras oraciones? Quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuáles son nuestras oraciones? Ay, mi Dios, en esta mañana te pido para que me quites mi dolor, te pido para que me quites mi enfermedad, te pido para que salves a tal persona, al vecino. Hermanos, creo que nuestras enfermedades se centran en nosotros. Ruego, mi Dios, que me des dinero porque no traigo dinero, por mi pereza no trabajé, por mi negligencia malgasté mi dinero, no fui alguien que administró y estamos a final de quincena. Mis amados hermanos, nuestras oraciones no son correctas. Ay, Señor, así como eso que vi en el otro hombre con su manera de vestir, su ropa, su carro. Ay, Señor, que yo tenga algo como él para poder servirte. Hermanos, nuestras oraciones son tan vanas en muchas ocasiones. Vamos a ver un ejemplo, mis amados, en esta mañana de cómo la iglesia de Cristo, hermanos, este es el tema, niños, o los que están anotando, la iglesia de Cristo orará más, ¿cuándo? Cuando padezca, hermanos. Cuando tú y yo nos encontramos en padecimiento y estamos viendo que el Señor nos está sosteniendo, pero que hay amenazas, es cuando creo que más oramos, hermanos. Así que la iglesia de Cristo, hermanos, va a orar más cuando padezca más. Mis amados, dice aquí el versículo 24, al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, quiero que vayan conmigo ahí. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Mis amados, este tipo de adoración, hermanos, vemos a la multitud, hermanos, levantando la voz unánime a Dios. Hermanos, tenían un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Salvador. Y ellos sabían, mis amados, que los apóstoles reconocían, mis amados, y quienes estaban orando a Dios como un Dios todopoderoso, creador del universo. Hermanos, no había nada que se le saliera de control a Dios de lo que estaba creado, hermanos. No había nada. Él es un Dios grandioso, hermanos, al cual creo que nuestras oraciones deberían comenzar como el Padre nuestro, ¿cómo dice? Que estás en los cielos. El problema es que nuestras oraciones, hermanos, comienzan, ay Señor, en esta mañana te pido para que me ayudes y empezamos a orar, hermanos, pensando en nosotros.
Hermanos, nuestras oraciones deberían comenzar pensando y reconociendo quién es Dios. Hermanos, aún el orar por los alimentos, y yo sé que oramos por los alimentos, deberíamos reconocer que es el Dios proveedor, no es mi papá, no es mi trabajo, no son mis fuerzas, es Dios, hermanos, del cual viene todo lo perfecto, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Así que, mis amados, los apóstoles y tú y yo, y los que estaban orando ahí, reconocían, mis amados, quién es ese Dios. Ellos alzaron unánimes la voz a Dios, hermanos. Esta palabra unánimes, vean conmigo ahí, en el versículo 24, hermanos, tiene que ver con unidad de corazón. Con unidad, hermanos, una misma mente, y esto caracterizaba a la iglesia primitiva. ¿Cuál es el problema, mis amados? Cuando no hay esta misma mente, probablemente no está Cristo. Ese es el problema, de que podemos juntarnos, vamos a orar, hermanos, y empezamos a platicar de tantas cosas, pero el propósito era orar. Hermano, quiero ir a visitarte para estar orando, para edificarnos, quiero recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Hermanos, ese debería ser nuestro propósito. Mis amados, ellos no oraban de una manera desordenada, es algo mal enseñado también. Que cuando alguien ora y los demás empiezan a orar, muy probablemente, hermanos, es que uno de los discípulos estaba orando, hermanos, y todos los demás decían amén, amén. Aún en esto, hermanos, no es que todos oraran al mismo tiempo las mismas palabras, sino que, mis amados, hay un orden aún en la oración. Así que, mis amados, todos estaban de acuerdo con esta oración. Mis amados, la iglesia es una iglesia con orden. Dios es un Dios de orden. ¿Recuerdan la creación? Él no creó en desorden todo. La tierra estaba desordenada, hermanos. Probablemente la caída de Satanás ahí ya había sucedido, pero Él dio orden, hermanos, a su creación. Así que, mis amados, aún en la oración, ahorita veíamos con mis hermanos en 1 Timoteo 2, que dice que todos los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones, hermanos. Y aún en esto, mis amados, no había luchas porque uno oraba mejor que otro. Es que él ora muy bonito. Para el otro día yo voy a orar mejor que él. No es así, mis amados hermanos. Creo que aún en esto, aún si tu manera de orar es muy sencilla y son 2 o 3 palabras, de corazón el Señor las oye. No deberías preocuparte porque tú no dices las palabras más grandiosas y más perfectas y no te equivocas. No, mis amados, ese no es nuestro propósito de orar a Dios. Mis amados, la iglesia tenía una misma mente al orar. Un mismo propósito, hermanos. ¿Qué hace la iglesia? Vean el versículo 24, hermanos. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, un Dios creador, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre, tu siervo David, dijiste. Mis amados, aquí vemos, hermanos, que debemos reconocer a quién oramos. Es un Señor soberano. Tú hiciste todo. Tú eres dueño y soberano. Y aún, mi Dios, si estoy en el valle de la sombra y de muerte, no debo temer porque tú eres Señor. Tú estás por encima. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas mi Dios sigue en su roca que no se mueve, hermanos. Y mis amados, cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios, hermanos, vemos que no hay peticiones en esta oración. ¿Qué vemos que ellos están pidiendo? Ay, Señor, te pedimos por no sufrir, te pedimos porque hoy no me duela la cabeza. No, hermanos. Oh, Señor, tú eres un Dios soberano, eres un Dios grande, eres un Dios altísimo, eres un Dios que tiene todo en control. Mis amados, creo que en muchas ocasiones nosotros no oramos de esta manera, hermanos, porque olvidamos quién es el Señor. Olvidamos, mis amados, quién es ese Dios todopoderoso. Olvidamos que aún, mis amados, Dios nos va a meter en ciertas situaciones, como metió a los apóstoles, para que ellos pudieran hablar con confianza de Cristo. Mis amados, este es un problema en nuestros corazones. Por ahí compartía algo, hermanos, en un estado que creo que nosotros deberíamos recordar y exaltar más la providencia de Dios. ¿Alguien sabe qué es la providencia de Dios? ¿No? La providencia, mis amados, significa que Dios conoce íntimamente cada detalle de nuestras vidas. Señor, tú eres providente. Señor, te doy gracias por la enfermedad. Te doy gracias, Dios, porque tú eres un Dios que me ha salvado del infierno. Eres un Dios que hiciste el cielo y la tierra. Y deberíamos empezar a recordar, mis amados, que Dios es un Dios providente.
La providencia de Dios. Se usa mal esta palabra porque hablan de la providencia de algunos santos, pero el único que es providente, que conoce los detalles más particulares, es Dios. Él es un Dios providente, hermanos. Así que, mis amados, deberíamos reconocer más su autoridad, deberíamos recordar, mis amados, a quién oramos. Oramos a un Dios santo, 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 a un Dios todopoderoso, a un Dios grandioso, a un Dios, mis amados, que no tiene fuera de su control nada de lo que sucede. Ahora, mis amados, vemos que aquí no hay peticiones, vemos su soberanía, vemos que es ese Dios que conoce todas las escrituras. Mis amados, ¿qué es lo que están haciendo los discípulos? Ellos están citando la escritura, hermanos. Ellos conocen la escritura, por lo tanto, sus oraciones van a ser de acuerdo a la escritura. Vean el versículo 25. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Vean el versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús. Ahora, hermanos, vayan conmigo al Salmo 2, por favor. Salmos capítulo 2. Y ayer repasaba esta parte, hermanos, no quería equivocarme y hablar de parte mía, mis amados, y por eso mandaba esa enseñanza. Véanla, por favor, en su casa, hermanos, es de gran bendición. Salmos capítulo 2. Ahora, mis amados, estos que están orando, hermanos, tienen memorizada la escritura, en su ley ya ha estado, en su mente ha estado la ley, hermanos, ellos la conocen, ellos la memorizaron y ellos ahora la recordaban. ¿Qué es lo que te va a ayudar en medio de la aflicción? La escritura. Es necesario memorizar. Es que soy muy malo para memorizar. Comienza a hacerlo. No memorices una carta entera. Comienza a memorizar un versículo. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió. Hermanos, eso es lo que nos ayudará en el momento de que niños, sus padres mueran, sus hermanos mueran, padres, sus hijos mueran. Es ahí donde pueden decir como Job, el Señor dio y el Señor quitó. Será difícil, mis amados, la muerte de alguien, será difícil la muerte de un creyente, pero es la palabra, mis amados, la que nos va a sostener. Es la palabra la que nos va a ayudar, hermanos. Aunque mi padre y mi madre me dejen, yo sé que el Señor está conmigo. Mis amados, es la palabra. Vean Salmos capítulo 2, versículo 1. Dice David, mis amados, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Hermanos, esto va muy relacionado con estos impíos que son como el viento de que se lo llevará como paja, hermanos. Ahora, vean el versículo 2. Se levantan los reyes de la tierra. Esta cita es la cita que está diciendo los apóstoles. No nos dice quién lo dijo. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra Jehová, dice Reina Valera, y contra su ungido, contra Cristo, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos, ¿qué hace, hermanos? Se ríe. El Señor se burla de ellos. Mis amados, el poder de un Dios soberano, mis amados, es algo que nuestra mente debería estar llena. Mis amados, ¿realmente creemos que el Señor está por encima de todo? Él es soberano, hermanos. A pesar de que los pecadores y todos estos tramaban cosas contra Cristo, hermanos, ellos sabían que el Señor estaba en su trono, hermanos. A pesar de la muerte de Cristo, hermanos, ellos sabían que Dios lo había determinado de esa manera para que sucediera. Mis amados, estos hermanos que están orando, hermanos, conociendo algo de la eternidad de Dios, mis amados, querían honrar en su corazón poniendo en un sitio más alto que las amenazas que ellos tenían. Recuerden que los discípulos llegan a platicar de todo lo que había pasado, pero ¿cuál fue la respuesta de la oración? Tenemos un Señor más alto. A pesar de que ellos se levantaron contra Cristo, a pesar de que ellos lo llevaron a la cruz, Poncio Pilato, Herodes, bueno, Él está en control de todo, mis amados. Él está en control de todo aún, mis amados. El día de hoy, Él está en control de todo. Probablemente tu afán, tu pecado, probablemente ya en Cristo estás batallando con algún pecado. Bueno, probablemente tú estás quitando a Dios de su trono para ponerte tú en su lugar. Y eso es algo que no puedes hacer. Probablemente tú has hecho tu voluntad, te has ido como el joven, el hijo pródigo.
y probablemente te has perdido. Mas, mis amados, Él es el único soberano. Tú y yo no somos soberanos. Ahora, mis amados, ¿qué hicieron contra el Señor? Ellos planearon la muerte. Ellos dijeron, bueno, ¿cómo vamos a dar cuentas a alguien? Vamos a romper cadenas. Vamos a echarlo de nosotros. Mis amados, probablemente tú has hecho un Dios falso. Probablemente, mis amados, no solo querramos ver el amor de Dios. Es que Dios me ama así como soy. Sí, te ama como, te recibe como eres, pero no te deja como eres. Mis amados, ya en Cristo nosotros podemos pensar que podemos hacer nuestra voluntad. Y dice aquí, hermanos, que el Señor se ríe. ¿Quieres hacer tu voluntad? Ahora, mis amados, si nosotros, hermanos, no estamos odiando las cosas que Dios odia, hermanos, probablemente hemos hecho a Dios a nuestra manera. Ahora, mis amados, cuando oramos, regresen conmigo a Hechos capítulo 4, hermanos. Ahora, mis amados, cuando nosotros oramos, quiero preguntar en esta mañana y que hagamos ese autoexamen. ¿Qué tanto oramos? Hermanos, ¿qué tanto citamos las Escrituras? ¿Qué tanto confiamos en la soberanía de Dios, en su providencia, en su eternidad, en su grandeza, en su omnipresencia? Hermanos, creo que nuestras oraciones son muy cortas, hermanos. Son muy pensando en nosotros. Señor, dame, quítame, ayúdame. Y nos centramos tanto en nosotros, hermanos, que en nuestro pecado. Recuerdo y platicamos en esta semana, hermanos, la semana pasada, cómo estaban los animalitos en los pies de las hermanas, las pulgas, llenos, hermanos. Pero si nos preocupáramos por quitar el pecado de nosotros como quitamos esas pulgas, hermanos, creo que podríamos vivir vidas más santas, hermanos. Nos preocupamos más por cosas temporales, hermanos. Nos preocupamos más por cosas que vemos aquí en la tierra, hermanos, pero no nos preocupamos por nuestro pecado, hermanos. Nos preocupamos más por lo que vemos en el otro. Mira, esto está mal, pero hermanos, creo que deberíamos preocuparnos más por nosotros mismos, hermanos. Así que, mis amados, los apóstoles estaban reconociendo la soberanía del Señor. Estaban reconociendo, dice aquí, que a pesar de que ellos se enfurecieron, que tramaron cosas vanas, ellos estaban luchando ¿contra quién, hermanos? Contra Dios mismo. Nadie puede hacerlo, hermanos, ni aún el mismo Satanás, que ahora se viste como ángel de luz, puede hacer, hermanos, que el plan de Dios avance, hermanos. Cristo fue a la cruz y aún el mismo Satanás diciendo, mira, te vencí, hermanos, eso estaba en el plan de Dios. Eso estaba determinado para que sucediera así, hermanos. Ahora, mis amados, dice el versículo 26, se presentaron los reyes de la tierra, los gobernantes se juntaron a una, ¿contra quién? Contra el Señor y contra su Cristo. Mis amados, estos eran ellos. Dice ahí Herodes, Pilato, los gentiles. Pero mis amados, cuando tú y yo pecamos de una o de otra manera, es como si tú y yo estuviéramos queriendo hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Es eso. Probablemente tú has creído que tú puedes hacer lo que tú quieras y no darle cuentas a Dios y no dar cuentas a la iglesia y no dar cuentas a quienes Dios ha puesto por encima de ti. Pero mis amados, creo que estamos en problemas con el Señor. El problema es que nosotros creemos que podemos, como creadores, hermanos, rebelarnos contra Dios. ¿Qué hace el Señor? Se ríe, hermanos. Él se ríe, hermanos. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a ayudar, hermanos, a que aún nuestras oraciones deberían ser más de acuerdo a lo que Dios es, hermanos, no a lo que yo necesito. Mis amados, aún el Padre nuestro dice, danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestros pecados. Hermanos, el problema es que nosotros nos preocupamos tanto por qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, a dónde iremos. Y mis amados, y probablemente nuestras oraciones y nuestra manera de pensar no está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Es por eso, mis amados, que los discípulos ahí nos dan muestra, mis amados, que nosotros debemos recordar quién es Dios. Hermanos, dice la Biblia que nosotros somos como langostas. No que seamos, no le interesemos, pero somos tan pequeños, hermanos. Tan pequeños. Y aún a pesar de que aquí Herodes, Poncio Pilato, hermanos, tenían autoridad, hermanos, ellos mataron al autor de la vida. ¿Recuerdan? Pero sabemos, hermanos, que la vida no puede morir. Cristo no fue vencido en esa cruz, hermanos. Él resucitó. Así que, mis amados, ellos ven a Jesús como su Señor. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros es,
¿Cuántas veces cuentas las grandes cosas que el Señor es y hace? Probablemente, hermanos, nos centramos, como dice Pablo a los romanos, en lo creado en lugar del creador. Y nuestra mirada, hermanos, está puesta en lo que tenemos. Es que el Señor me dio, el Señor me trajo, el Señor me concedió. Hermanos, ¿realmente qué pasaría si el Señor no lo diera? ¿Qué pasaría si el Señor no te diera el dinero, no te diera la salud? ¿Agradecerías igual? Señor, tú eres soberano, eres grande. ¿Qué sucedería, hermanos, si hoy viniera a nuestra vida un cáncer? O viniera a nuestra vida una enfermedad terminal, hermanos, que nos dijeran, te queda un día, un mes, un año de vida. Señor, yo sé que tú eres el que das y quitas la vida. Hermanos, el problema es que nosotros nos centramos más en lo que nos da, en las dádivas, en lugar de centrarnos en el dador, que es el dador de ellas, en Dios, hermanos. Ahora, ellos se levantaron, hermanos, se unieron, aún los gentiles, hermanos, ¿contra quién? Contra su siervo, contra Cristo, hermanos. Aún Apocalipsis habla y dice que cuando Jesús regrese, hermanos, se reunirán de todas las partes de la tierra, hermanos, contra Él. Él lanzará fuego y los destruirá y se acabarán, hermanos. Ahora, mis amados, probablemente tus oraciones y las mías, hermanos, no son por las grandes cosas que el Señor es. Él es soberano, hermanos, Él es eterno, Él es santo. Señor del cielo y de la tierra, que nuestras oraciones sean realmente viendo su grandeza, hermanos, y su poder. Mis amados, muchas de nuestras oraciones, y no por esto quiero desanimarte que no ores, no, sino que oremos pidiéndole al Señor aún que nos enseñe a orar, como habla Lucas 11. Señor, enséñanos a orar. No sé orar. Oro pensando en mí, oro pensando en mis hijos, oro pensando en mis padres, oro en tantas cosas, pero no en que tú eres el soberano y tú vas a hacer lo que tú quieras. Mis amados, ellos reconocieron quién era el Señor. Ahora, mis amados, vemos aquí una profecía que se cumplió más en Cristo, hermanos. Vemos su soberanía. Mis amados, Dios, hermanos, había revelado esto antes. ¿En qué momento? En el Salmo 2. 1000 años antes de que Cristo viniera, eso ya estaba ahí. Yo te pregunto, ¿cuántos años vivirás? ¿100 años? Bueno, esos 100 años que vivas, el Señor ya ha determinado aún la manera en la que vas a morir. Él lo ha determinado. Eso no sale del control del Señor. El Salmo 2, hermanos, fue escrito mucho antes de que Cristo padeciera. Y David, por obra del Espíritu Santo, habló de los padecimientos de Cristo, hermanos. Y ellos recordaron que eso fue escrito antes, hermanos, y que se cumplió en Cristo, que aunque Herodes, Pilato, los gentiles, todos se levantaron contra Cristo, el Señor es soberano, hermanos. Él lo había permitido así, de esa manera. Así que, hermanos, este salmo también se va a cumplir totalmente en el regreso final. Cuando Él regrese, hermanos, y toda la tierra esté en contra de Él y que la agenda no sé qué, bueno, Él se ríe de ellos, de lo que están planeando. Ahora, mis amados, nosotros estamos convencidos de que los enemigos de Dios, hermanos, ellos creen, hermanos, que han vencido a la iglesia de Dios, hermanos. Ellos crucifican a Jesús, ponen en la cárcel a los apóstoles, hermanos. Lo hacen en su manera vana de vivir, hermanos. Pero su acción, ¿cómo fue? Inútil, hermanos. Cristo resucita, los apóstoles son libertados, hermanos. Y el enemigo ha empezado a actuar de una manera en contra de la iglesia del Señor. Mas, mis amados, aunque ellos lo hacen en su ignorancia, como lo hacía Pablo, que veremos más adelante, hermanos, el Señor prevalece, hermanos, a su iglesia, a su pueblo. Él guardará, hermanos. Él guardará, y aún en esto, mis amados, nosotros debemos creer y confiar en quién hemos puesto nuestra esperanza, hermanos. Nuestra esperanza no está en una persona que no sea Cristo, no está puesta en la iglesia, no está puesta en que yo leo la Biblia, yo oro, está puesta en lo que Cristo hizo, hermanos. Está puesta en Él, y si nuestra esperanza está puesta en Él, hermanos, pues creo que es tiempo, hermanos, de despertarnos del sueño. Probablemente estábamos amoldándonos a este mundo, hermanos. Así que, mis amados, así como David, hermanos, soporta la persecución de mano del rey Saúl, ¿recuerdan? Cristo, hermanos, experimenta todo esto y lo cumple cabalmente, hermanos, para que ahora Él estuviera con nosotros para siempre, hermanos. Él no nos va a abandonar. Él no va a abandonar a su esposa, hermanos. Él no la abandonará. Humanamente vemos matrimonios separándose y todo esto, pero Él no abandona a su esposa. Él es fiel, hermanos. Aunque la esposa que somos nosotros seamos infieles, Él permanece fiel.
Aunque nosotros lo dejemos de amar y dejemos de orar y dejemos de leer, Él permanece fiel. Mas, sin embargo, no podemos quedarnos en esa condición toda nuestra vida. Pero a pesar de tu negligencia y la mía, a pesar de nuestro pecado, a pesar de que el día de hoy no leíste a levantarte, no oraste, bueno, el Señor sigue como soberano y Rey de Reyes, hermanos. Él está en control y Él quiere que volvamos a Él, hermanos. Él quiere que dejemos, hermanos, de centrarnos en nosotros. Ay, es que esto me pasa. No, mis amados, Él es soberano. Y Él te va a poner en el lugar que Él quiera para que tú veas que Él es soberano y que Él es Dios y tú no eres Dios. Hermanos, nosotros no somos Dios. Él es Dios, nosotros no. Mis amados, el problema de aquí, de nosotros humanamente, es que nosotros estamos poniéndonos en el lugar del Señor. Ese es nuestro problema, hermanos. Ahora, dice el versículo 28, hermanos, de Hechos capítulo 4, vayan con su vista ahí. Para hacer cuanto tu mano, vean esto, hermanos, y tu propósito habían predestinado que, ¿qué, hermanos? Que sucediera. Mis amados, aún los enemigos de Dios, hermanos, ¿creen que han hecho su voluntad, hermanos? Mis amados, es importante que nosotros entendamos que Jesucristo, que es el Rey de Reyes, Él es el ungido de Dios, hermanos, es el que reina, hermanos. Ahora, mis amados, que la confianza de los apóstoles, hermanos, no está en lo que están padeciendo, hermanos. Está en la victoria de Cristo. Mis amados, nosotros día tras día deberíamos recordar que la victoria que tenemos del alma, hermanos, es por lo que Cristo hizo, no por lo que yo logré hacer. Mis amados, qué bueno que tus hijos o alguien de tu familia logre hacer algo en su vida. Eso es bueno, pero si estás en Cristo, de nada sirve lo que haga, mis amados. Ahora, mis amados, algo importante es que la iglesia debe confiar, hermanos, en que todo es el propósito de Dios. ¿Para qué? Para salvar, hermanos. El propósito de Dios es salvar aún a estos hombres que hicieron cosas vanas, pero aún en esto, mis amados, Él tiene misericordia de ellos, hermanos. Ellos están respirando. Así que, mis amados, tanto Herodes como Pilato, hermanos, eran parte del plan de Dios. No sé si tú te habías puesto a pensar eso. Ellos eran parte del plan que Dios había determinado de antemano, porque, mis amados, estos hombres actuaban de acuerdo a los propósitos de Dios. No estaban fuera del control de Dios, hermanos. Si Dios hubiera querido, tanto a Pilato como a los que crucificaron a Jesús les hubiera quitado la vida. Pero ellos actuaban, vean el versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito había, ¿qué? Predestinado que sucediera. Mis amados, sin saberlo, aún en su mala voluntad, estas personas llevaron a cabo el propósito de Dios. Dios va a usar, hermanos, personas a nuestro alrededor para que lleven su propósito a cabo en nosotros, para que nosotros seamos más a la imagen de Cristo. Así que, mis amados, pensemos en nosotros entonces como cristianos. Cuando pecamos, ¿realmente nos damos cuenta que estamos pecando contra el Señor? Mis amados, nos rebelamos contra Dios. El cristiano, mis amados, se hace cosas aún no en su ignorancia. Mis amados, aún el pecado que leemos en el Salmo 19, aún los pecados que no son ocultos. Hermanos, hay pecados que uno probablemente los hizo por ignorancia, pero ahora ya no somos ignorantes, hermanos. Ahora ya cuando yo hablo de alguien, cuando yo me quejo de alguien o de algo, hermanos, no me estoy quejando de esos, me estoy quejando de Dios. Ay, Señor, la mujer que me diste. Ay, Señor, los hijos que me diste. Ay, el clima que me diste. Mis amados, creo que padecemos y nos quejamos y pecamos tanto contra el Señor, hermanos, que creo que es tiempo, mis amados, de hacer un alto, mis amados, porque al pecar contra Dios, hermanos, no estamos adorándole, no estamos reconociendo que Él es soberano, hermanos. Creo que no padecemos, hermanos, como padecen hermanos, los hermanos en Melaque, que el agua, hermanos, literal, se mete a sus cosas y echa a perder todo, hermanos. Creo que nosotros padecemos por cosas que son insignificantes, hermanos. Probablemente somos mal administrados, gastamos el dinero, probablemente somos chismosos, probablemente somos entrometidos, probablemente la consecuencia es por nuestro pecado y no estamos padeciendo por Cristo, hermanos. Hermanos en África, hermanos, que están siendo expulsados. Aún estaba viendo de unos hermanos, creo que en Chiapas, hermanos, los sacan de su casa, les quitan su casa, los persiguen, aún matan a algunos de ellos
para que dejen de adorar al Señor. Hermanos, la pregunta para nosotros, ¿tú y yo estamos padeciendo algo así? No. Padecemos por nuestro pecado, eso es muy diferente. Padecemos porque al terminar el gas ya no tenemos dinero, porque no ahorramos y nuestros padecimientos son bien tontos, y no pudiera decirlo de otra manera, hermanos. Así que, mis amados, no pensemos en la gente que está sin Cristo, hermanos. Pensemos en nosotros cuando pecamos. Ahora, mis amados, dice el versículo 28 que la muerte aún de Cristo, hermanos, fue hecha porque la mano y el propósito de Dios predestinó que así sucediera. Hermanos, eso estaba en control del Señor. Mis amados, subrayen esa parte. Tu mano, los que puedan hacerlo, o los que rayen su Biblia, tu mano y tu propósito habían predestinado que ¿qué? Que sucediera. La mano de Dios fue puesta sobre mí, dice David, para que yo no me enalteciera. Aún Pablo, un aguijón, un mensajero de Satanás, fue enviado para que me abofetee y no me enaltezca, que me baste en su gracia. Hermanos, esa es la forma en la que Dios actúa, hermanos. Todo está bajo el control de Dios. Mis amados, tenía que suceder la muerte de Cristo para que ahora tú y yo, miserables pecadores, mentirosos, ladrones, codiciosos, adúlteros, borrachos, asesinos, malos padres, malos hijos, pudiéramos tener salvación. Mis amados, Dios introdujo a Cristo, Dios introdujo al pueblo de Israel en el desierto, hermanos, y Dios introdujo a los apóstoles en la cárcel para que Él fuera exaltado, hermanos, y no nosotros. Así que, mis amados, nuestra lucha real, nuestra lucha espiritual es real, hermanos. El problema es que nosotros dejamos de ver todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, mis amados, nuevamente, no solo es creer en Cristo, es también padecer por Él. Mis amados, Pablo, en su testimonio, no lo leeré, pero él dice, fui apedreado, me metieron a la cárcel, estuve sin comer, estuve en el desierto, estuve peligrando entre falsos hermanos, estuve padeciendo tantas veces, me dieron tantos varazos. No pasa nada, pásele. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? El problema, mis amados, es que nosotros, muchas ocasiones, hermanos, no entendemos qué es la mano y el consejo de Dios, el que nos mete ahí para hacer a la imagen de Cristo. Ese es el propósito, hermanos. No es para que mi esposa o mis hijos conozcan a Cristo. No, mis amados, el propósito es para que nosotros seamos como Cristo. Y veamos que los sufrimientos del tiempo presente, dice Pablo en Romanos 8, no se comparan. Mis amados, los sufrimientos que nosotros padecemos, niños, no se compara con la ira de Dios en el infierno eterna. ¿Se imaginan? Una ira de... Sí, es más, mis amados, si tú has experimentado soledad, depresión, angustia, sed, hambre, oscuridad, bueno, el infierno es millones de veces más terrible y eso es para siempre. ¿Se imaginan eso, hermanos? Que no estamos padeciendo lo que padecerá la gente que está sin Cristo, que va camino al infierno, hermanos. Nosotros no estamos padeciendo como ellos padecen, o ellos padecerán. Mis amados, aún aquí dice el salmista Asaf en el Salmo 73, por poco resbalaron mis pasos, por poco me caí, tuve envidia de las otras personas, pero luego recordé el fin de ellos. Vayan conmigo ahí al Salmo. No quiero perder aquí, hermanos, pero este pasaje es un pasaje que regularmente recuerdo, hermanos. Salmo 73, hermanos. Que no lo tengo en mis notas, pero creo que el Señor es bueno en recordarnos su palabra, hermanos. Versículo 1, Salmo 73. Ciertamente Dios es bueno. Yo les pregunto, ¿Dios es bueno? Sí, siempre es bueno, hermanos. Ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto ¿de qué? De tropezar. Casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué, Asaf? Porque tuve envidia de los arrogantes. Empecé a ver su prosperidad. A ellos no les duele, no hay aún su muerte, están gordos, no sufren penas, ellos comen mucho. Mis amados, vean lo que dice en el versículo 22. Dice entonces, léanlo en su casa con calma. Entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Salmo 73, hermanos. Regresen al versículo 16. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí.
hasta que entré en el santuario de Dios. Hermanos, nosotros no entramos en un santuario terrenal. Podemos entrar en la misma presencia de Dios, hermanos, y recordar que ahora con Cristo estamos allá y que los sufrimientos aquí, hermanos, son temporales. Y vean lo que dice Él de los que va a pasar con estos. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Versículo 18. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta, oh Señor. Cuando te levantes despreciarás su apariencia. Hermanos, la gente sin Cristo, o la gente que está padeciendo, creyendo que está padeciendo por Cristo y no está en Cristo, hermanos, creo que es tiempo de hacer un alto y decir, ¿realmente estoy padeciendo por Cristo? Mis amados, no padecemos por el Señor. Regresen conmigo a Hechos capítulo 4. ¿Cuál es el problema, hermanos? Los apóstoles estaban padeciendo por hablar de Cristo, hermanos. ¿Cuáles son nuestros padecimientos? Probablemente nuestra mala alimentación, nuestra mal descanso, todo eso, hermano, nuestra falta de la palabra. Principalmente, mis amados, nuestra falta de la palabra, nuestra falta de confiar en el Señor, de confiar y de creer que eso que está escrito es para nosotros. No es para el otro, para la otra, para el vecino. Eso es para mí. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que probablemente nuestros padecimientos no son por Cristo. Así que, mis amados, la iglesia de Cristo va a orar más cuando padezca más. Vamos a orar más. Señor, fortaléceme. Señor, saca mis pies del lodo. Señor, ponme sobre la roca. Señor, ayúdame a recordar que con Cristo estoy crucificado. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nuestra mirada está puesta aquí en la tierra. Ahora, dice aquí, mis amados, que Dios determinó que sucediera así. Versículo 29. Vean la petición de los discípulos. Esta es su petición. Niños, ahora, Señor, considera sus amenazas. Hermanos, ellos son enemigos del Señor. Todos aquellos que rechazan a Cristo, de hecho dice Pablo que son enemigos de la cruz de Cristo. Y llama mi atención algo que leí esta semana. En Efesios, si no mal recuerdo. Dice que son enemigos de Cristo, los cuales solo piensan en lo terrenal. Y yo decía, Señor, ayúdanos a poner nuestra mira allá, porque nuestra vida no está aquí en la tierra. Estos enemigos, hermanos, solo pensaban en lo terrenal. Y aún Pablo a los filipenses les dice que, bueno, Cristo está haciendo que prediquen, no importa. Pero mis amados, nuestra vida está escondida allá en el cielo. Estamos sentados en lugares en el cielo. Así que, hermanos, estos apóstoles dicen en el versículo 29, considera sus amenazas. Ahora, mis amados, esto es importante. ¿La venganza de quién es? ¿De los apóstoles? ¿La venganza es nuestra? No, es del Señor. Y el Señor va a obrar y Él va a dar justa retribución a los que están pecando contra Él de una manera consciente y deliberada. Él va a dar pago, hermanos. Probablemente tú crees que la venganza es mía. No, hermanos, la venganza es del Señor. Él es del Señor. Debo dejar la venganza de Él. Es que me maltrataron, me hicieron. Déjalo al Señor. Esa venganza es del Señor. Ellos van a dar cuentas, hermanos. Ellos van a doblar sus rodillas ante Él y van a reconocer que Cristo era Dios y no lo reconocieron, hermanos. Ahora, vean la petición de ellos, versículo 29. Y permite que tus siervos hablen tu palabra ¿con qué? Con toda confianza. Hermanos, la pregunta para nosotros es ¿cómo son nuestras peticiones, hermanos? ¿Realmente conocemos a este Dios trino que en medio de la aflicción, hermanos, Él quiere que sigamos hablando de Él, hermanos? Que envió a Cristo a morir por nosotros, hermanos, que Dios va a permitir ponernos un poco, hermanos, bajo su mano para que nosotros podamos reconocer, hermanos, como Nabucodonosor, que volteen hacia arriba y que digan, Señor, tú eres el Dios soberano, eterno, grande. Hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Probablemente en mí hay soberbia y yo digo, bueno, yo soy el importante, pero Dios me puede hacer que me humille ante Él, hermanos, para que reconozca que Él es el que merece la gloria, no yo, hermanos. Dios resiste a los soberbios. Así que, mis amados, aún nuestra soberbia fue pagada en Cristo para que ahora podamos vivir en humildad. ¿Qué es contrario a la soberbia, niños? La soberbia o el orgullo es creer que yo tengo la razón. Creer que yo sé todo, creer que nadie me puede enseñar, creer que yo tengo la autoridad, pero probablemente Dios va a humillar a esa persona en la cual hay soberbia, hermanos. Aún en esta semana meditaba en Pedro, hermanos, bastante. Cuando dice Pedro
que pastoreen la grey del Señor, que cuiden de ella, que no lo hagan por fuerza, voluntariamente. Y luego dice ahí, de una manera muy particular, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hermanos, Dios no va a pedir cuentas a mi hermano Juan Carlos, a mi hermano Julio. No les va a pedir cuentas a ustedes, me va a pedir cuentas a mí de lo que yo hice o lo que yo vi y no hice. Él me va a pedir cuentas a mí, hermanos. Ahora, ¿qué debo hacer yo? Dice Pablo, yo no rehuí a anunciar todo el consejo de Dios. Yo no rehuí a poner en disciplina, a corregir, a instruir, a hacer lo que debo hacer, hermanos. Creo que ya es tiempo, hermanos, de que cada quien tome su lugar, hermanos. Es tiempo, hermanos, de corregir lo que está mal. Que aún, hermanos, en el momento que estemos viendo un pecado de alguien, hermanos, podamos callar a esa persona y decirle, oye, déjame orar por ti, te quejas mucho, déjame orar por tu queja, por tu chisme, déjame orar por tu avaricia. Me hablas mucho de dinero, ven, quiero orar por ti. Hermanos, es tiempo de hacer realmente la obra que el Señor hizo. Probablemente ese hermano ya no quiera hablar conmigo porque hablo mucho de dinero. Probablemente esa persona con la que me juntaba ya no quiere hablar conmigo porque todo el tiempo le digo que quiero orar con él, que quiero compartirle algo del Señor, hermanos. Pero aquí piden los apóstoles, vean conmigo el versículo 29, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda, ¿qué? Confianza. Hermanos, la iglesia, mis amados, oraba, hermanos, para que esos dones, hermanos, que el Espíritu Santo había dado fueran algo visible, hermanos. De hecho, si usted se ha preguntado, ¿qué don tengo yo? Bueno, creo que al menos tenemos un don. Y ese don es para edificar la iglesia, hermanos. Los dones que Dios ha dado, sea de enseñar la palabra, hermanos. El pastor Chari nos platicaba, ¿conocen a Sugel Michelén? Uno pensaría que él es el pastor principal y no. Dice que son como 10. Él predica más, hermanos, porque Dios le dio el don de predicar. Ahora, gloria a Dios que si aquí llegaran 5 hombres y que predicaran mejor que yo, hermanos, gloria a Dios, yo dejaría que ellos predicaran. Si Dios trajera hombres que predicaran fielmente, gloria a Dios por eso, hermanos. No, yo soy el importante. No, ¿qué tal si Dios trae a alguien como Apolos, recuerdan? Que él era alguien que hablaba con autoridad. Gloria a Dios, yo me siento y escucho y al mismo tiempo, hermanos, qué mejor para mí que hubiera más de uno. Más, mis amados, él nos compartía que no porque él comparta más y predique más, hermanos, él tiene más autoridad sobre todos. Hay otros 8 hermanos o 9 pastores que son los que toman decisiones, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo hay que corregir. De cierta manera uno conoce más al pastor Sugel porque es el que predica más. Pero hermanos, los dones que Dios nos da, sea de predicar, de enseñar, de servir, de dar, hermanos. Si alguien tiene el don de dar, de hermanos. De hecho, vamos a ver algo más adelante, que sea mal usado. Pero aún si Dios te ha dado el don de dar, da. Invierte en el reino y podría parecer como la prosperidad. Ellos dicen, oye, da para que el Señor te dé. Pero es un principio real, hermanos. Dios ama al dador alegre. Y Dios, hermanos, nos mostró su amor enviando a Cristo, hermanos. ¿Qué tenemos que no sea nuestro? Nada, hermanos. Ahora, veremos más adelante esto, hermanos, porque aún la iglesia generosa, hermanos, es una iglesia que realmente es bien vista por Dios, hermanos. Es una iglesia que se preocupa por las necesidades de otros, hermanos. Ahora, regresando aquí, mis amados, ellos piden a Dios, hermanos, al Señor, que hablen su palabra con confianza, que no tengan temor, hermanos. Las autoridades les habían dicho que si volvían a hablar en el nombre de Cristo, no iban a terminar bien sus vidas. Hermanos, en el capítulo 12, Santiago muere, hermanos. Es el primer apóstol mártir, Santiago, porque Esteban era un diácono, él no era apóstol. Pero más, sin embargo, hermanos, a ellos no les interesó. Ellos, Señor, ¿por qué murió Santiago? No importa. Pedro lo meten a la cárcel en Hechos capítulo 13, si no mal recuerdo. Y aún en eso, mis amados, ellos no oraron para que Pedro no muriera. Ellos sabían que todo estaba en control del Señor, hermanos. Ahora, mis amados, la pregunta es si yo oro reconociendo quién es Dios, número 1, pidiéndole a Dios que Él se encargue de los que están en contra de la cruz de Cristo, hermanos, y pidiéndole al Señor confianza, hermanos, para hablar de Él. Yo quiero hablar de parte tuya, no quiero hablar de mi parte. Con sinceridad, quiero hablar con palabras no hipócritas. Quiero amar de verdad. Señor, quiero amar a las personas que están sin Cristo, darles a Cristo, hablarles de que Cristo ya pagó sus pecados para que ellos sean salvos. Hermanos, amados,
creo que nos falta amor por el Señor para que podamos amar a las personas. Ahora, dice el versículo 30. Vean esto, hermanos. Vemos aquí una petición, hermanos, y una respuesta que Dios va a dar inmediatamente. Vean el versículo 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Hermanos, ¿quién es el que seguía haciendo señales, prodigios, curaciones? Cristo, hermanos. Porque a pesar de que ya no estaba entre ellos, Él estaba sentado a la diestra y Él ahora pide al Padre para que ahora la iglesia pudiera seguir haciendo, o bueno, los apóstoles pudieran ser confirmados y hacer esas señales, hermanos. Ahora, nosotros podríamos pedir, Señor, haz una obra, haz un milagro en tal persona, sálvalo, pero también sánalo. Creo que sí, hermanos. El problema es que dejamos de ver a Cristo sentado a la diestra, hermanos, y recordar que ya estamos allá con Él. Ahora, mis amados, veamos la respuesta que da el Señor nuevamente. Ahora, algo importante, niños. Los apóstoles no hacían milagros en el nombre de ellos. Es que Pablo te sanó. Ellos hablaban de Cristo, hermanos. Ellos llevaban a la gente a que conociera y adorara a Cristo. Ahora, el problema, hermanos, es que yo puedo decir que tengo el don de sanidad. Bueno, si tienes el don de sanidad, acompáñame a un hospital, vente, y vamos a que sanes a todos los que tienen SIDA. Vamos conmigo, vente. Yo no dudo que lo tengas, pero vamos a ver si es cierto. Hermanos, tristemente aún dones como estos se mal usan para sacar ventaja de las personas. Y ahí tenemos que tener cuidado. Ahora, dice el versículo 31, hermanos. Después que oraron, esto sucedió como una respuesta de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Orar. Orar más, conocer más al Señor para saber orar de una manera mejor y recordar que aún tus oraciones pequeñas o grandes, el Espíritu Santo las lleva, Cristo las lleva al Padre y ahora somos escuchados, hermanos. Ahora, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó ahí, hermanos? Tembló, hermanos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y vean lo que sucedía, hermanos, y hablaban la palabra de Dios, ¿cómo, hermanos? Con valor. Aquí vemos la respuesta de Dios, hermanos. Esto es como si hubiese sido un terremoto. ¿Se imaginan estar orando y de repente un terremoto? Es una señal, mis amados, de la respuesta divina. Esa es una señal, mis amados. La oración, hermanos, había sido genuina. ¿Saben cuál es el problema nuestro? Que Dios sabe, hermanos, si nuestras oraciones son genuinas o no. Y no tengo que esperar a que tiemble. Él sabe si mis oraciones, aun cuando le digo a alguien, voy a orar, es una oración genuina. O nada más le digo, voy a orar porque siento el compromiso. Voy a orar por ustedes, hermanos. Voy a orar por tu matrimonio. ¿Qué pasó la otra semana? El hermano llegó, hoy gracias por orar por mí. Y la realidad es que fuimos hipócritas, hermanos. No oramos. Ahora, mis amados, la oración había sido genuina, unida, hermanos, sincera y específica. En consecuencia, mis amados, ¿qué hace Dios, hermanos? Dios les permite que ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede? Ellos hablaban la palabra de Dios, hermanos. Eso es lo que sucede, mis amados, en vidas llenas de Cristo, hermanos. Hablarán más de Cristo. Entre más nos llenemos del Señor, hermanos, vamos a hablar más de Él. Ahora, mis amados, podríamos orar, mis amados, reconociendo la grandeza de Dios y el poder, hermanos, por confianza, por valor, hermanos, por poder hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, hermanos, para hablar públicamente. Probablemente tú dices, bueno, yo tengo temor de hablarle a las personas. Bueno, pídele al Señor. Reconoce quién es Él y reconoce que tú estás hablando de parte de Él. Reconoce que no eres tú, Omar, no eres tú el que estás hablando, es el Señor el que está hablando, el que está anunciándole a las personas que están camino al infierno. Pero Dios usa personas, hermanos, para que tú puedas hablarles de que Cristo vino a salvarlos para que puedan tener vida eterna. Así que, hermanos, ¿recuerdan la pregunta del joven rico a Jesús? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Probablemente fue una pregunta no correcta, hermanos. Salió de un hombre incrédulo. ¿Qué debo hacer? Pero creo que esa es la pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Y creo que aún en eso, ¿he confiado en Cristo para vida eterna? ¿O confío en mis logros? ¿O confío en lo que yo hago? ¿O confío en lo que mi papá me dijo o mi mamá me dijo? ¿O confío en que fui a la iglesia? No, mis amados. Mis amados, deberíamos pedirle al Señor que valor porque nos ayude a tener gratitud a Dios en todo tiempo. Hermanos,
Ellos no oraron para que no los metieran a la cárcel. Ellos no oraron para tener que comer, que vestir y que beber. Ellos oraron, hermanos, para que Dios considerara las amenazas de ellos, para que ellos pudieran hablar con confianza. Nada más eso, hermanos. Ahora, mis amados, ellos se dan cuenta que Dios, niños, está en control de cada situación. Dios, probablemente no has visto una conversión en tus papás, en tus abuelitos. Ora al Señor, aún principalmente por tus pecados, pero ora, Dios, te pido por favor, por mis papás, por su salvación. Probablemente, mis amados, podemos fingir que oramos delante de las personas. Puedo fingir y decir, ay, mi oración es la más bonita, pero probablemente durante toda la semana no oro. Probablemente, mis amados, oro únicamente cuando soy visto. Y aún recuerdan la acusación que hace Jesús a los fariseos. Hay de ustedes que se levantan en pie y pues, se ponen en las plazas a orar y a dar grandes voces. Hermanos, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre. Ahí en el lugar que estás, cierra los ojos y ora a tu Padre. Súbete a la azotea de tu casa y ponte a orar. Mis amados, el problema, mis amados, es que nosotros olvidamos que el Señor Jesús, hermanos, no está muerto. Él escucha nuestras oraciones y lleva nuestras oraciones al Padre, hermanos. Ahora, mis amados, esto está comenzando, hermanos. El Señor tiene el mundo entero en sus manos, hermanos. Y Él utiliza, escuchen esto, la maldad de los incrédulos para su propósito. Él va a utilizar, hermanos amados, personas no creyentes para los propósitos de la salvación de las personas. Dios los va a usar. Así que, mis amados, ellos quieren seguir siendo de bendición en esa misión. ¿Cuál misión, niños? Ir y hacer discípulos. Predicar la palabra. No me interesa que no se conviertan, no me interesa que me insulten, que me lancen piedras o lo que... No importa. Ellos tenían en mente que Jesús les había dicho, mis amados, vayan y hagan discípulos. ¿Cuándo? Ahorita mismo, vayan a hacer discípulos. ¿Qué hacían ellos, hermanos? Ellos se paraban y usaban aún el milagro de alguien para hablar de cómo las personas habían pecado contra Dios, hermanos. Así que, mis amados, hay un hermano que se llama Bob Utley y él comenta, Dios es soberano, escuchen esto de él. Él está en control, mis amados, de todas las cosas, incluida la historia de la humanidad. Hay un plan preestablecido de redención divina y sin embargo, mis amados, dice él, hermanos, Él tiene un conocimiento previo. Él basa todo en su soberanía, hermanos. Todo. Así que, mis amados, aún lo que padeció Cristo, aún lo que padecieron los apóstoles, aún lo que tú y yo padeceremos, es para la salvación de las almas. Así que, mis amados, se debe predicar el evangelio, hermanos, con más urgencia. Hermanos, más urgencia. Estamos más cerca hoy de hace ¿cuántos años? ¿2000 años? Estamos más cerca hoy, hermanos, de que Cristo venga al día de ayer, mis amados. Así que cuando estemos orando, mis amados, deberíamos pedirle al Señor una misma mente, un mismo espíritu, que el Espíritu siga obrando, hermanos, que podamos hablar con valor del pecado, hermanos. Creo que nos da temor hablar del pecado y decirle, oye, es que estás haciendo algo mal, estás pecando. Tú eres cristiano, dices que eres cristiano, ¿por qué estás pecando de esta manera? Y llevarlos a Cristo nuevamente, hermanos. Aún dice Santiago que el que rescata a alguien del infierno, hermanos, es algo bien visto. Eso es lo que estamos haciendo al predicar el evangelio, hermanos. No sé si nos habíamos dado cuenta. Predicar el evangelio, que es la vida, la muerte y la resurrección, hermanos, es anunciar la salvación y rescatar a alguien del infierno. No porque lo hagamos tú y yo, sino es porque estamos echando mano de la vida eterna de Cristo y estamos sacando a gente que va camino al infierno. Hermanos, el enemigo va a venir en contra de nosotros, hermanos. Así que, hermanos, ellos son amenazados, ellos son libres y la obra va a continuar. Hermanos, la obra no va a terminar. Nuevamente, todos los que estamos aquí, adultos, podríamos morir hoy y la obra del Señor va a continuar. El Señor va a enviar a alguien para que los niños sigan escuchando, aún los más pequeños, mis amados, vamos a morir nosotros en cualquier momento. Y debemos recordar, hermanos, que esto es parte del propósito de Dios, hermanos. Que crezcamos a la estatura de Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, dice aquí que hablaban con denuedo la palabra de Dios con valor, con denuedo, hermanos. Así que, mis amados, esta llenura viene, mis amados, cuando confiamos en Cristo, hermanos.
Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, Señor, no sé hablar, voy a ver a mis padres, voy a ir a saludar a una familia, mi Dios, ayúdame a hablar con denuedo, Señor. Ayúdame a hablar con denuedo, a no tener temor a ellos. Mis amados, probablemente sea la última vez que nos cierren la puerta y que ya no nos dejen hablar, pero no me interesa, quiero volver a hablarles. ¿Recuerdan la película de Richard Gumram, que él va con sus vecinos y les lleva un pan, un pastel, mermelada? Les toca la puerta, oye vecino, ay, lo insultan, le quebran la mermelada. Hermanos, ellos no se cansaron de hacer el bien. Así que hermanos, esta parte la vamos a dejar para la semana que entra. Dice el versículo 32, la congregación, ¿de quiénes, hermanos? De los que creyeron. Era de un corazón y un alma, un mismo sentir, hermanos. Una misma fe. Ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y había abundante gracia sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles. Y se distribuía a cada uno según, ¿qué, hermanos? Su necesidad. Ahora, sabemos que aún puede haber gente, lo veremos la semana que entra, que se aproveche de eso, pero aún, mis amados, el que tú des, no deberías darlo por necesidad o por tristeza. Dalo. Si es de buena voluntad o de mala que te lo piden, dalo. Ahora, eso lo veremos más adelante. Versículo 36. Y José, un levita, natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé. Vean lo que significa este nombre, aún si quieren ponerle a un niño, que traducido significa hijo de consolación. Poseyó un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Un corazón generoso, hermanos. Un corazón transformado, hermanos. Más adelante, Ananías y Zafira van a hacer algo terrible, hermanos, pero todo eso era necesario para que el nombre del Señor siguiera siendo predicado, mis amados. Así que, hermanos, oremos al Señor no cuando estemos en el sufrimiento. Empecemos a orar ya, hermanos. No cuando estemos en el horno de fuego, hermanos. Ay, Señor, ahora sí, ayúdame, me equivoqué, tomé malas decisiones. No, hermanos. Oremos recordando quién es el Señor, quién somos nosotros y que el Señor nos ha puesto aquí para hablar de Él, no de nosotros, hermanos. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta tarde te pedimos